Ok, lo que vamos a conversar el día de hoy va a ser muy, muy interesante porque vamos a tratar sobre lo que corresponde a un área sumamente fundamental en la actualidad porque tiene que involucrar sobre todo el tema de dos elementos que se están desarrollando por lo menos en la actualidad, por un lado a nivel de Europa y por lo menos en el contexto latinoamericano todavía hay mucho por bregar y para avanzar en esta temática, ¿no? Del punto de vista terminológico, el tema de nutrigenómica y nutrigenética nació aproximadamente hace 47 años, ¿no? Estamos hablando en el año de 1975. O sea, históricamente el tema de nutrigenómica y nutrigenética todavía no tiene ni 50 años, ¿sí? Y aparentemente en estos 50 años ha habido un enorme desarrollo en ambas ciencias, ¿no? Porque cada una de ellas, si bien es cierto que son términos aparentemente muy, muy similares, pero en el contexto de la aplicación y en el contexto digamos, de las causas y efectos que cada uno de ellos tiene, son relativamente y diametralmente opuestos, ¿no? Y eso por lo menos es lo que vamos a tratar el día de hoy en relación a lo que corresponde a estas dos áreas muy interesantes, que por un lado es la nutrigenética y por otro lado es la nutrigenómica, ¿no? Bien, cuando hablamos un poquito de los antecedentes, básicamente cuando se habla específicamente de nutrigenética, este término nació, o por lo menos lo acuñó Brennan, ¿no? En el año de 1975 en su libro Nutrigenética, ¿no? Dicho sea de paso, si bien es cierto que la terminología no existía, pero la idea, ¿no? Data básicamente del siglo XVIII, ¿no? Y básicamente lo que quería un poquito ahí ver en el tema de lo que corresponde a esta nutrigenética es básicamente la influencia de la interrelación del genoma o la dieta, ¿no? Pero acá hay algo interesante, ¿no? Hasta el 2001, exactamente hasta el 2001, no se manejaba o no se conocía, por lo menos el tema del genoma humano, ¿no? O sea, si queremos hacer un poquito de historia, esto todavía no se manejaba. Un segundito, por favor. Ok. Si analizamos un poquito de historia, por lo menos hasta antes del año 2001, no se manejaba el tema del genoma humano. O sea, realmente el conocimiento de lo que era el genoma humano todavía no se tenía hasta el año 2000, lo cual no permitía mucho el tema del avance, básicamente, de esta ciencia, ¿no? Específicamente un par de años antes de todo este desarrollo que se dio desde el punto de vista genético, específicamente en el año de 1999, Den la Pena, en su artículo Nutritional Genomics, básicamente acuñó el término nutrigenómica, ¿no? O genómica nutricional. Entonces, estamos hablando de que no son ni siquiera 25 años de la terminología, pero es a partir del desarrollo del genoma humano en el año 2001 y del mapeo de los holotipos básicamente en el año 2005, donde esta ciencia sí cobra relevancia e importancia en relación a lo que corresponde básicamente al desarrollo propiamente dicho y la aplicación básicamente desde el punto de vista nutricional en relación a estas dos áreas, ¿no? Entonces, perdón. Entonces cuando veamos un poquito el devenir, no solamente histórico, sino el devenir del desarrollo, tenemos que situacionalizarlo más o menos a partir del año 2005. Entonces estamos hablando de ni siquiera 20 años, ¿no? En este desarrollo que se viene, si bien es cierto que hay mucha investigación desde el punto de vista teórico, pero todavía estamos hablando de 20 años propiamente dicho como área de desarrollo en el tema de esta relación entre el genoma con básicamente los aspectos nutricionales. Ahora,
Recordemos que cuando hablamos del tema de la genómica nutricional, hay esta dualidad, ¿no? De lo que corresponde, en primer lugar, a la nutrigenética, ¿no? Y cuando hablamos básicamente de la nutrigenética, es básicamente cómo el tema de la epigenética, o todo el tema genético, cómo afecta un poco la absorción, la metabolización y el uso de los nutrientes, ¿no? Y por la otra cara de la moneda tenemos el tema de la nutrigenómica, ¿no? Y eso implica básicamente cuál es el papel que tienen los nutrientes sobre el genoma humano, ¿no? Y recordemos que lamentablemente, por lo menos en este momento, con el tema de los hábitos alimentarios, con el tema digamos, del consumo actual, con los alimentos ultra industrializados y procesados, lamentablemente hay un efecto que no es el adecuado en relación a este tema, en lo que corresponde a básicamente este efecto de la diversidad del papel de los nutrientes, ¿no? Lógicamente, dentro de este esquema de la interacción gen-dieta y la nutrición personalizada, hay una pregunta que siempre se nos dice, o por lo menos se nos menciona en la consulta nutricional, ¿no? ¿Por qué una persona que aplica básicamente las recomendaciones nutricionales que nosotros realizamos, hace actividad física, pero es más, digamos que le cuesta más el tema de bajar de peso, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico para que se entienda, ¿no? Aparentemente dos personas, porque literalmente, desde el punto de vista genético, somos 99% iguales, porque dos personas con una serie de características muy similares y una y la otra hacen la misma dieta, la misma actividad física, porque una es más preponderante a bajar de peso y la otra un poco le cuesta, ¿no? Justamente varias de las respuestas de lo que voy a mencionar están dadas a través de esta ciencia, ¿no? Que se corresponde a nutrigenómica y nutrigenética, ¿no? Y es interesante mencionar ello, ¿no? Entonces, hay esta dualidad, ¿no? Correspondientemente a lo que corresponde, por supuesto, a lo que atañe un poco esta interacción entre el tema de la genómica nutricional como integración de la genómica en la ciencia de la nutrición, ¿no? Es interesante por lo menos bregar, ¿no? En relación a estos aspectos que sí son relevantes en cuestión de lo que corresponde a la genómica nutricional, ¿no? Ahora, si bien es cierto que se está desarrollando una nueva perspectiva de lo que corresponde a esta nutrición molecular, por un lado, esta genómica nutricional y esta interacción gen-nutriente, recordemos que toda esta área pogenómica que se está determinando por lo menos en las últimas 2 décadas, y todo este tema del genoma humano es sumamente sensible, básicamente, al entorno nutricional en un doble sentido, ¿no? Y es importante, por lo menos, remarcar con respecto a estos esquemas que, por supuesto, tienen que ver con estos polimorfismos, ¿no? Y cuando vemos un poquito el tema de los polimorfismos, es básicamente esas variantes genéticas que se dan en el ADN, ¿no? Y lo vamos a ver con varios ejemplos en relación a ese tema de los polimorfismos, ¿no? Recordemos que, por un lado, tenemos el tema de esta nutrigenética, como las variantes genéticas que modulan básicamente el efecto de los nutrientes y viceversa, ¿no? Como ya he mencionado, la nutrigenómica es cuáles son esos papeles de los nutrientes en la modulación de la expresión genética, ¿no? Y acá nace un concepto interesante en relación a lo que corresponde, sumamente interesante, a lo que corresponde a lo que estamos llegando en este momento y que ya es una realidad y que es la nutrición personalizada, ¿no? O sea,
Generalmente nosotros estamos en la consulta habitual, evaluamos a nuestro paciente, le hacemos la evaluación nutricional, el consumo alimentario, algunos indicadores de tipo bioquímico, algunos indicadores clínicos, alguna serie de aspectos que nosotros usualmente realizamos en la práctica clínica, pero lógicamente esto tiene que ir mucho más allá porque ya la nutrición ha volcado a una especie de nutrición personalizada. Y para ello, a través de estos polimorfismos, que lo vamos a ver, hay una serie de biomarcadores que también lo vamos a ver muy sucintamente, por supuesto, que van a poder determinar, por un lado, cuál es esta aplicación y, por otro lado, cuál es esta tendencia que estamos teniendo en relación a lo que corresponde a esta nutrición personalizada, ¿no? Entonces, recordemos que, por un lado, ¿no? Y esta diapositiva es interesante, porque recordemos que la dieta interactúa con una gran diversidad de procesos moleculares a la hora de determinar el riesgo de sufrir una patología o alguna connotación mucho más ligada a las enfermedades crónico-degenerativas, y eso determina también el tipo de biomarcadores, ¿no? Y si bien es cierto que hablar de biomarcadores es tiene toda una serie de connotaciones, porque recordemos que los biomarcadores están determinados en función básicamente de una serie de pruebas, una serie de pruebas biológicas, ¿no? Si bien es cierto que hay biomarcadores de diagnóstico, y le doy un clásico ejemplo de un biomarcador de diagnóstico, por ejemplo, el antígeno prostático, en el caso de por supuesto, del caso de los varones, ¿no? Que me va a determinar básicamente, es una prueba sanguínea, obviamente, me va a determinar básicamente cuál es el riesgo, ¿no? En relación a esta presencia de este problema, básicamente, ¿no? Y si bien es cierto que esto es un biomarcador de diagnóstico, recordemos que también existe una serie de biomarcadores de pronóstico. Y estos biomarcadores de pronóstico tienen que ver mucho más, están mucho más ligados al tema de las neoplasias, ¿no? Que dicho sea paso, no lo vamos a por lo menos a mencionar, pero básicamente estamos dando, situacionalizando el tema de la gran diversidad de biomarcadores que nosotros tenemos en relación a esta especie de diagnóstico, ¿no? Eh, Recordemos que, si bien es cierto que la epigenética, la nutrigenética, la nutriepigenética y la epigenética como área más macro y más específica en relación a estos aspectos, eh, tiene que ver más con este tema y el manejo de los nutrientes, ¿no? Mientras que la secuencia genética, por supuesto, está más involucrada con el tema del ADN. Entonces, tenemos por un lado la dieta, ¿no? El ingreso del alimento como tal, y este ingreso del alimento tiene una serie de secuencias genéticas que están más ligadas a la nutrigenética, tiene una serie de modificaciones epigenéticas, y esta dualidad entre la genómica y la epigenética y la nutrición, y esto es la nutriepigenética. Si bien es cierto que son conceptos aparentemente muy similares, recordemos que la nutriepigenética, la conceptualización más idónea y más correcta desde el punto de vista de nosotros sería la nutrigenética propiamente dicha, ¿no? ¿Ok? La expresión de los genes, la nutrigenómica, la expresión de proteínas, estamos hablando de la proteómica, el tema de los diversos metabolitos, y estamos hablando de la metabólica, metabolo, y el tema de una serie de microbiota, ¿no? Y aquí recordemos que si hablamos de la microbiota, nosotros siempre cuando hablamos de microbiota se nos viene a la cabeza solamente la microbiota intestinal, que es la más importante, por supuesto, ¿no? Obviamente, pero recordemos que tenemos una microbiota pulmonar, tenemos una microbiota en cada uno de los órganos que tienen su relevancia, ¿no? Así como existe un eje intestino-cerebro a través de la microbiota intestinal, también existe un eje con el tema pulmonar y una serie de aspectos que lo vamos a tratar mucho más adelante, ¿no? En relación a este gran mundo que corresponde a la microbiota, ¿no? Es un área bastante muy interesante en relación
a lo que corresponde, por supuesto, estos efectos que tienen que ver mucho con el tema de los biomarcadores, ¿no? Recordemos que cuando un segundito, por favor. Sí, se ve correctamente, ¿sí? Ok, Sí, se ve bien. ok. Bien, estaba mencionando un poquito el tema estaba aterrizando algunos aspectos que tienen que ver mucho con cada una de las áreas que tiene que ver tanto con la genómica y la nutrigenética, ¿no? Y estamos hablando básicamente a nivel de la expresión de las proteínas, y lo vamos a visualizar, que se especifica básicamente con la proteómica, el tema de la metabolómica y el tema, lógicamente, de lo que corresponde a cada uno de estos niveles. Entonces, estos biomarcadores, ¿no? Existen básicamente en este momento algo de 200 biomarcadores que tienen que ver mucho específicamente con el tema de la obesidad, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, ¿no? Recordemos que existen biomarcadores para todas las áreas y todos los usos, ¿no? Y estamos hablando básicamente dentro del área de los biomarcadores de diagnóstico, tenemos unos 200 exclusivamente para el tema de la obesidad, ¿no? Ojo que es todo un mundo hablar de biomarcadores, y obviamente el tema de biomarcadores de diagnóstico está más ligado al tema de la neoplasia, ¿no? Es todo un área muy grande, ¿no? Muy amplia, ¿no? En el tema de los biomarcadores que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Ahora, cuando vemos un poco el tema de la diversidad de tanto los factores metabólicos, por un lado, los factores nutricionales, por supuesto la gran diversidad de los estilos de vida, que están asociados obviamente a una serie de modificaciones epigenéticas, ¿no? Dentro de los factores metabólicos, por supuesto, es un factor muy importante el tema de la inflamación, ¿no? Nosotros como nutricionistas sabemos muy bien que una persona con sobrepeso y obesidad tiene un estado muy constante y muy latente de inflamación, ¿no? ¿Y qué cosa es básicamente la inflamación? El organismo produce una serie, hay un incremento en la producción de citoquinas, ¿no? Y lamentablemente estas citoquinas van a tener una connotación muy estrecha con el tema del sistema inmunológico, por supuesto, ¿no? Y lamentablemente, como ya hemos pasado una coyuntura muy conocida por todos nosotros, en la cual lamentablemente es muy conocido por todos nosotros que muchas de esas personas por efecto de la pandemia, con sobrepeso y obesidad, pues lógicamente tenían muchos más factores de riesgo, ¿no? En relación a la mortalidad, ¿no? Por lo que ya nosotros muy bien conocemos, ¿no? El otro tema es el tema del estrés oxidativo, ¿no? Y acá es todo un manejo, ¿no? En relación al tema del estrés oxidativo, porque recordemos que cuando hablamos del estrés oxidativo, qué viene a ser? Pues lógicamente, ¿qué cosa es oxidar, no? Cuando hablamos de oxidar, básicamente es ganar oxígeno. O sea, el tema de oxidación obedece a un proceso de ganar oxígeno, por un lado, ¿no? ¿Y qué significa ganar oxígeno, no? O sea, en términos muy simples, ¿no? Ganar oxígeno es perder hidrógeno, por supuesto, ¿no? ¿Y qué implica? Lógicamente, perder hidrógeno es básicamente perder electrones, ¿no? Entonces, este hecho que aparentemente puede ser muy sencillo, ¿no? Oxidar es básicamente ganar oxígeno con la consecuencia obvia de perder hidrógeno y por lo tanto perder electrones y básicamente perder energía, ¿no? Entonces, los procesos de oxidación, lamentablemente, están mal ligados del punto de vista celular, por supuesto, a una pérdida de energía, ¿no? Entonces, lo otro sería la reducción.
Y básicamente la reducción es, claro está, por supuesto, ganar el tema de, ganar todo el tema de hidrógeno, ¿no? Y viene a ser el aspecto en relación a estos elementos que tienen que ver, por supuesto, con ganar energía, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay un balance, ¿no? Entre los procesos de oxidación y reducción, hay un balance en el tema, por supuesto, que tiene que ver con los procesos celulares. Lamentablemente, por los estilos de vida que nosotros tenemos, siempre hay un proceso más latente al estrés oxidativo. Y es muy lamentable, por lo menos este tema de los procesos, ¿no? Y si no tenemos ese balance a nivel celular, por supuesto, va a haber daño a nivel tisular, o estamos hablando en las diferentes células, ¿no? Ni hablar el tema de las hiperglicemias, que son muy latentes en las enfermedades crónicas en general, y por supuesto, por efectos dietéticos y una serie de enfermedades que tienen que ver con ello, ¿no? El tema de la hipoxia, igual, ¿no? Tiene mucho que ver con esta dosificación a nivel del oxígeno. Y tenemos una serie de desórdenes endocrinos, ¿no? Si bien es cierto que cuando hablamos de los desórdenes endocrinos, estamos hablando de una hiposecreción, básicamente por las glándulas tiroides, por un lado, y por lógicamente la contraparte, ¿no? Bueno, esta hiposecreción de las glándulas endocrinas puede ser por una serie de trastornos, básicamente a nivel de las famosas las glándulas tiroides, por ejemplo. Y por otro lado tenemos una hipersecreción, ¿no? De las glándulas endocrinas, en la cual por supuesto hay un exceso de hormonas, ¿no? Eso es la otra cara de la moneda. Un ejemplo clásico es por supuesto el hipertiroidismo en relación a estos desórdenes endocrinos que pueden aparecer. El otro aspecto que tiene que ver con factores metabólicos tiene que ver con los disruptores endocrinos, ¿no? Y cuando hablamos de los disruptores endocrinos, estamos hablando específicamente de una serie de sustancias químicas, ¿no? Que lamentablemente afectan el organismo, ¿no? Un clásico ejemplo de un disruptor endocrino es, por supuesto, el tema del bisfenol, ¿no? Recordamos que el bisfenol se encuentra básicamente en todos los plásticos reciclados y todo, generalmente, por lo menos en este momento, quien no tiene o usa algún elemento plástico para cualquier proceso en la cual no solo está muy involucrado con ¿no? la conservación, almacenamiento, transporte de alimentos, ¿no? Es un disruptor endocrino muy conocido y es un clásico, ¿no? En relación a estos cambios que pueden haber, ¿no? Este disruptor endocrino muy en específico está relacionado con la fertilidad, sobre todo la fertilidad femenina, está asociado con estos procesos de menstruación, ¿no? Adelanta los procesos de menstruación y también el proceso, lógicamente, este ciclo en el tema de la mujer. Y bueno, lógicamente se activa a dosis relativamente muy bajas, ¿no? O sea, realmente es muy lamentable tener estas dosis, este efecto, esta dosis muy baja para que se activen todos estos mecanismos disruptivos, ¿no? En el caso del varón, pues un disruptor endocrino es el famoso tema de la criptidia, en el caso de los varones, ¿no? Bueno, tenemos una serie de factores metabólicos, ¿no? En relación a este tema, ¿no? Lógicamente la microbiota es todo un tema que lo vamos a abordar en una siguiente sesión, todo un aspecto muy amplio, pero no nos quedemos con el tema del microbiota intestinal, como ya he mencionado, ¿no? Por supuesto, el tema de todos estos factores metabólicos, la serie de factores básicamente nutricionales, ¿no? Y cuando hablamos de los factores nutricionales, estamos hablando básicamente de las dietas, que pueden ser pobres o ricas en proteínas, ¿no? El tema de los ácidos grasos, recordemos que dentro del tema de los ácidos grasos, un segundo por favor, recordemos que en el tema de los ácidos grasos, hay una serie de elementos y factores que tienen que ver mucho con, sobre todo si estamos hablando de los ácidos grasos esenciales, con respecto a los cambios que se pueden haber a nivel del organismo, ¿no? Y es interesante por lo menos tratar
de sintetizar este tema de ni hablar, los antioxidantes, el tema de el consumo de algunos compuestos vegetales, ¿no? Y por supuesto los estilos de vida que son lógicamente bastante conocidos por todos nosotros, ¿no? Ahora, todos estos elementos que son muy cambiantes, que son muy constantes en el proceso de nuestro día a día, produce una serie de modificaciones epigenéticas, ¿no? Y la primera modificación epigenética que se produce es en esencia la metilación del ADN, ¿no? O sea, recordemos que la idea de la metilación es que se añaden grupos metilos a nivel del ADN y estos se activan básicamente para reprimir alguna restricción genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la represión del cromosoma X, ¿no? Que es un ejemplo clásico, ¿no? Entonces, sí es necesario, lógicamente, una metilación del ADN para no permitir ciertos cambios que no podrían ser razonables, ¿no? No razonables en el tema de la especie humana. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí acá tenemos, por ejemplo, el elemento, por ejemplo, de la citosina, ¿no? Que son algunos, que son básicamente el que más tiene que ver con la metilación a este nivel de lo que corresponde al famoso ADN, ¿no? Luego tenemos lo que corresponde a las modificaciones covalentes de las histonas, ¿no? Cuando hablamos de las modificaciones covalentes de las histonas, por supuesto, aquí lo que pasa es que se desarrollan básicamente el ADN, una serie de células sobre otra, ¿no? Si nosotros podemos básicamente desenrollar el ADN de una sola célula, nosotros podríamos llegar a una dimensión básicamente de 2 metros. Es increíble el nivel de enrollamiento que tiene cada una de estos grupos, ¿no? En relación al tema del ADN es realmente enorme. Estos elementos que sí son bastante importantes de mencionar, ¿no? O sea, es tal el nivel de empaquetamiento de los diversos cromosomas que lógicamente hay todo un proceso de activación y desactivación de la transcripción, ¿no? Es enorme este proceso, ¿no? Entonces, estas histonas están cargadas básicamente de ADN en los nucleosomas, por supuesto, y estos nucleosomas tienen digamos, dos grandes elementos, ¿no? Por ahí tenemos la histona 1, histona 2, histona 3, histona 4, que básicamente tienen como función llevar la información desde el núcleo a las diversas partes de la célula, ¿no? Y ahí donde entra a tallar el ARN, ¿no? Recordemos que tenemos un ARN mensajero, en este caso tenemos un ARN no codificante, que básicamente su función es llevar información a través de las proteínas, ¿ok? Entonces, el ARN no codificante, por supuesto, es mucho más funcional porque no se traduce en una proteína, no se traduce en una proteína, sino básicamente es un ARN de transferencia de información, y en algunos casos también puede ser un ARN ribosomal, ¿no? Entonces, es interesante un poquito que todos estos factores metabólicos, todos estos factores nutricionales, todos estos factores de estilo de vida, que son tan amplios, sí generan unas modificaciones epigenéticas en nuestro ADN, ¿no? Y en la transcripción de la información que se puede llegar a tener, ¿no? En relación a estos efectos que básicamente involucran el tema de la nutrigenética, ¿no? Entonces, es interesante un poquito bregar sobre todo ello, porque realmente si ustedes se dan cuenta, es tan amplio el tema y el desarrollo todavía de estos 20 años a través de no solamente el genoma humano, sino también el tema del mapa de los halotipos del año 2005, ha permitido vislumbrar mucho de lo que estamos por lo menos conversando en este momento, ¿no? Entramos a tallar un poco a lo que corresponde a la nutrigenética, ¿no? Cuando ya aterrizamos
mucho de este tema de la nutrigenética, que básicamente es el efecto del gen sobre los nutrientes, ¿no? Básicamente es la conceptualización, y como muy bien ahí menciona, se refiere a la variación de la secuencia del ADN en respuesta a los nutrientes, ¿no? Entonces, esta nutrigenética tiene que ver mucho con dos elementos muy importantes, ¿no? Por un lado, el tema de los polimorfismos, que lo vamos a ver en cierto detalle, y por otro lado, con este comportamiento de los diversos nutrientes que nosotros tenemos en el consumo habitual, ¿no? Entonces, la nutrigenética básicamente se centra en los posibles efectos de los polimorfismos, ¿ok? De un solo nucleótido simple, ¿ok? Recordemos que nosotros tenemos una serie de alelos, y estos alelos responden a una serie de nucleótidos simples, que son variantes de número de copias y por ende de marcas epigenéticas y otros marcadores genómicos, como respuesta biológica y de comportamiento de micronutrientes, en esencia macronutrientes, en el tema de calorías, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero en relación a este tema de polimorfismo, ¿no? O sea, ¿qué cosa viene a ser un polimorfismo, ¿no? Acá tenemos un nucleótido, ¿no? Si se dan cuenta, los tres nucleótidos son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente iguales. Y aquí tenemos, por ejemplo, visualicen ahí la imagen, tenemos la guanina, la citosina, la adenina, una serie de nucleótidos que son realmente exactamente iguales, ¿no? Si ustedes visualizan bien, la imagen es el mismo nucleótido, y la diferencia entre los tres es básicamente la adenina en el primer lugar, la guanina en el segundo lugar, y la timina en el tercer lugar, ¿no? O sea, realmente esos tres nucleótidos que son exactamente iguales, solamente se diferencian en un solo aspecto, ¿no? Estamos hablando de básicamente un solo aspecto. Y ese solo aspecto se denomina polimorfismo, ¿ok? Los seres humanos somos exactamente iguales en un 99%. Solamente existe un 1% de los polimorfismos que nos diferencia entre uno y otro ser humano. Ese un 1% de polimorfismos existen básicamente 10 millones, ¿no? de polimorfismos, o específicamente 10 millones de alelos diferentes entre un ser humano y otro ser humano, que son diferentes, ¿ok? Ahora, de esos 10 millones de alelos o polimorfismos que nosotros tenemos, ¿ya? Solo no puedo decir cuántos, pero por lo menos unos miles, están relacionados específicamente con enfermedades crónicas, específicamente, ¿no? Ahora, esto es lo interesante, ¿no? O sea, realmente, de estos 10 millones de polimorfismos, solamente se estudió un pequeño grupo que representan básicamente las enfermedades crónicas, y hoy día vamos a ver unos cuantos en relación a estos biomarcadores que tienen que ver con el tema de la obesidad, ¿no? ¿Ok? Para aterrizar el tema, es básicamente por qué una dieta funciona para una persona y esa misma dieta no funciona para otra persona. Entonces, es interesante un poquito ver el efecto que tiene en connotación estos cambios epigenéticos entre una y otra persona, y que sí tenemos que tratar un poquito de bregar en ello, ¿no? Ahora, el otro tema, en relación lógicamente a esta área de la nutrigenética, es la epigenética, ¿no? Y esto atrae a colación, ¿cómo nació este tema de la epigenética como ciencia, como área, como disciplina, como mecanismo de acción?
Esto nació a través de investigaciones que datan de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hubo mucha hambruna, debido a que lógicamente muchas de estas personas o estos recién nacidos tenían una programación metabólica fetal diferente, ¿no? A estos cambios por el tema de la hambruna, ¿no? Que se hubo a través de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este tema de la epigenética también ha estado muy asociado con algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la piel, ¿no? Se sobreentiende que la piel que ha sido más expuesta al sol sin protección, por supuesto, tiene unos cambios en el ADN. Específicamente, el ADN tiene algunos cambios en los grupos metilo, ¿no? Que la piel que lógicamente ha tenido mucho más cuidado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del tema del cáncer de piel, ¿no? Entonces la epigenética básicamente estudia un tipo de modificaciones heredables y estables que alteran la capacidad de expresión sin afectar la secuencia de genes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando un poquito del tema un poco muy ligado al tema de la programación metabólica fetal, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una gestante que en el proceso del embarazo, lógicamente no ha tenido las adecuadas cuidados nutricionales, y estos niños nacen con una macrosomía fetal, que es lo más común que hay, vos, lógicamente eso va a tener un efecto en el desarrollo de enfermedades crónicas, por lo menos en la etapa o en la vida adulta, ¿no? Entonces es interesante un poquito ver cómo nació esta epigenética, cómo se sigue desarrollando esta epigenética, los cambios que nosotros podemos, o estas modificaciones que se van dando de generación en generación y que realmente van a tener un efecto muy latente, ¿no? En estos elementos, ¿no? Entonces, recordemos que si bien es cierto que el ADN tiene toda la información y que nosotros tenemos un ARN que tiene que básicamente transmitir esa información a las diversas células, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las modificaciones epigenéticas que son importantes y relevantes de mencionar, ¿no? En relación a estos elementos que tienen que ver con, básicamente, con la metilación del ADN, por un lado, la acetilación de las histonas, ¿no? Por otro lado, ¿no? O interferencia básicamente de la transmisión de la información por el medio del ARN, ¿no? Entonces realmente estas modificaciones epigenéticas son bastante cambiantes entre uno y otro lado, por lo menos del tema de de la transmisión de la información. Ahora, dentro de estas modificaciones, por supuesto, epigenéticas, tenemos lo que corresponde al RNA, ¿no? Tenemos por un lado el RNA mensajero, que básicamente va a transportar la información de un RNA que va básicamente transformarse, ¿no? En proteínas propiamente dichas en el desarrollo básicamente de todo este mecanismo básicamente de la inferencia transcripcional, ¿no? Ahora, por medio, lógicamente, de la ARN, ¿no? Ahora, recordemos que cuando hablamos de la nutrigenética también, existe una serie de, por un lado, enfermedades monogénicas, que básicamente se refieren a una alteración exclusiva de un solo gen, ¿ok? Y poligénicas, ¿no? Que se refiere a toda una serie de genes que están relacionados al tema básicamente de la multifactoriabilidad o la gran cantidad de genes que están interactuando entre una y otra manera, ¿no? En relación a estas enfermedades básicamente monogénicas, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades monogénicas, nos referimos básicamente al cambio en un solo gen, ¿no? Hablar de estas enfermedades monogénicas es realmente hablar en esencia de enfermedades relativamente raras. Básicamente, el 3% de las enfermedades que tenemos en la actualidad se deben básicamente a estos cambios genéticos. O sea, aparentemente, porcentualmente,
desde el punto de vista de prevalencia, no es mucho, ¿no? No es mucho, pero es muchos, por lo menos muy pocos seres humanos tienen estos problemas debido a un cambio en un gen muy específico, ¿no? Aquí hablar de, lógicamente, del tema de enfermedades monogénicas obedece a por un lado, puede haber un gen recesivo, ¿no? Por ejemplo, ligado al cromosoma X, un gen recesivo, por ejemplo, ligado al cromosoma Y, puede haber un autosoma básicamente dominante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay grandes enfermedades como una de las clásicas en este autosoma dominante es la enfermedad de Hunning, la enfermedad de Huntington, ¿no? Que tiene que ver con básicamente una relación, básicamente con el tema de no solamente el desarrollo de la obesidad, sino también muy relacionado con el cáncer colorectal, ¿no? A este nivel, básicamente por este cambio de monogenético que se da en esta enfermedad básicamente dominante, ¿no? Otros elementos tienen que ver, por ejemplo, con un autosoma también recesivo. Por ahí hay algunos ejemplos que están relacionados con detalles o elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la fibrosis quística. Otro elemento en el tema de los autosomas recesivos tiene que ver básicamente con los cambios a nivel de cromosoma X, ¿no? Recesivo, por ejemplo, el clásico cambio en el cromosoma X recesivo es la hemofilia. Es uno de los clásicos en relación a estos cambios genéticos que hay. Y otro muy relacionado con el cromosoma Y, pero lógicamente el tema de la infertilidad masculina que se puede llegar a heredar, ¿no? En este caso, muy ligado a este cromosoma, ¿no? Un elemento interesante con estas enfermedades monogénicas es, por ejemplo, los relacionados con los errores del metabolismo, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es la famosa fenilcetonuria, ¿no? Si bien es cierto que aquí en la fenilcetonuria hay un problema con la fenilalanina, ya que el organismo no produce básicamente esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, lo cual va a hacer que se metabolice en tirosina específicamente, ¿no? Y lógicamente, si bien es cierto que el recién nacido al inicio aparentemente no presenta algunos cambios, en el transcurso de las primeras semanas, si no hay un cuidado con las proteínas por un lado, y hasta inclusive, lógicamente, más adelante, este lactante, si recibe algunos edulcorantes como el aspartame, también puede tener esos problemas, ¿no? Básicamente acá hay cambios en el color de la piel, los ojos se tornan de color azul, hay algunos problemas neurológicos que están muy ligados un poquito al tema de una disminución a nivel de cognitivo, hay una serie de cambios, la piel es mucho más clara, hay una hiperactividad, por lo que hay un retardo en el desarrollo, y esto hace, por supuesto, que no haya, por lo menos, lamentablemente en este caso, esta enfermedad monogénica, haya estos elementos que se van a caracterizar por este error innato del metabolismo, ¿no? Otro clásico, por supuesto, es el tema de la galactosemia, que tiene que ver mucho más con esta degradación, por supuesto, de la galactosa en glucosa. Esto sí es un poquito más, relativamente mucho más común, pero igual, ¿no? Es un error que se produce y que lógicamente va a tener algunos efectos en relación al tema de estos errores innatos del metabolismo relacionados, por supuesto, con las enfermedades monogénicas, ¿no? Ahora, si queremos aterrizar un poco más al tema de que nos atañe, que lógicamente es el tema de la obesidad, ¿no? Que es lo que más nos atañe, por supuesto, debemos recordar que este tema tiene que ver con dos elementos importantes, ¿no? La enfermedad monogénica propiamente dicha, y recordemos que dentro de la enfermedad monogénica, el 3% de las alteraciones a nivel genético está dada básicamente por la enfermedad monogénica, pero el 97% de estos elementos que tienen que ver con la obesidad, desde el punto de vista genético, por supuesto,
tiene que ver con factores o elementos poligénicos, ¿no? Estamos hablando que varios genes interactúan entre sí y esto lo cual hace un poco mucho más específico para estudiar cada uno de estos elementos en relación a la teología genética de la obesidad. Dentro de las enfermedades monogénicas, pues lógicamente uno de los clásicos es la famosa síndrome de Prader-Willi, ¿no? De Prader-Willi, que es una anormalidad cromosómica en el gen 15, ¿no? Básicamente en el gen 15, y que, bueno, en este caso la persona, pues lógicamente tiene, en este caso, presenta una alteración en ese único cromosoma y esta persona tiene una polifagia bastante enorme, ¿no? En la época infantil, por un lado. En algunos casos se reporta el tema de la poliloquilia, ¿no? Tanto en las manos como como en los pies, no estamos hablando de 6 dedos, ¿no? Lógicamente un problema a nivel de la osificación, que como ustedes pueden apreciar, lógicamente va a tener un efecto, ¿no? En este caso, ¿no? Hay varios síndromes muy relacionados con estas anormalidades cromosómicas. Hay el síndrome de Armstrong, por ejemplo, que igual tiene que ver con una disfunción a nivel de diferentes partes de los órganos. Hay generación de diabetes y los picos de insulina que vienen muy venido a menos. Ahí se presenta una infusión hepática. Hay también otros síndromes que tienen que ver, por ejemplo, con el síndrome de Bardet-Brett, ¿no? Que igual un proceso de distrofia y bueno, hay una serie de efectos que por supuesto van a tener su connotación a este nivel, ¿no? Y bien es cierto que son muy específicos estos y muy raros cada uno de estos síndromes, no es común. El problema es cuando varios genes interactúan, ¿no? Y esto es lo más común en el 97% de los casos de la etiología desde el punto de vista genético, ¿no? Y esto es el gran meollo del asunto, ¿no? Cómo ver si una persona tiene estos problemas, y eso básicamente es a través de los marcadores, que había comentado casi al inicio de la presentación, ¿no? Si nosotros tenemos una serie de biomarcadores que van a determinar en esencia si esa persona o ese incremento de peso tiene que ver específicamente con alguno de los problemas que vamos a abordar por lo menos en el transcurso de la presentación, ¿no? Entonces, es interesante realmente ver cada uno de estos elementos y no quedarnos pues lógicamente con la idea de que si bien es cierto que lógicamente la otra cara de la moneda tiene que ver con los factores o los estilos de vida que van a determinar mucho la esencia de lo que corresponde a la etiología un poco del tema de la obesidad, ¿no? Esta diapositiva es sumamente interesante porque vamos a ver un poco cuál es el tema de estos genes que tienen que ver, y lógicamente los marcadores que tienen que ver, o por un lado, con el incremento del IMC, ¿no? Del incremento del índice de masa corporal, por otro lado, con el famoso incremento del índice cintura-cadera, por otro lado, con el incremento de la circunferencia de la cintura, y bueno, lógicamente el tema del el incremento de peso. Si ustedes ven, hay muchos genes relacionados, o sea, prácticamente eh, aquí estamos viendo algunos genes los más comunes, los que más tienen más preponderancia, pero recordemos que hay 200 biomarcadores para poder determinar cada uno de ellos. O sea, realmente hay una serie de elementos que me van a, por lo menos, propiciar un poquito el tema de los elementos que me van a ser muy importantes, ¿no? En relación a cada uno de estos elementos, ¿no? Cuando analizamos un poco el tema de el incremento del índice de masa corporal, si ustedes pueden visualizar la diapositiva, tiene mucho, o sea, prácticamente tiene que ver con la gran diversidad de genes o errores genéticos que se aparecen, por lo menos en las diversas investigaciones y diversos estudios relacionados con el tema de la nutrigenética, ¿no? Entonces,
El primero de ellos es, el que podemos ver aquí, es el NREC-1, ¿no? Que tiene que ver un poco con la regulación del crecimiento en términos generales. Esto está dado básicamente a nivel de cromosoma 1. Y bueno, lógicamente tiene que ver mucho con un incremento básicamente a nivel de índice de masa corporal. El segundo de ellos es el SEC16B, o también denominado RASAL2, que tiene que ver con un cambio a nivel de cromosoma 1 y que está relacionado por un lado con el incremento del índice de masa corporal y por otro lado con el famoso cáncer de vejiga, ¿no? Es interesante un poquito ver estos elementos, ¿no? El otro es, por supuesto, el SDCCAG8, que igual es un error en el cromosoma 1, ¿no? Y que tiene que ver mucho con un antígeno que está muy relacionado con el tema del cáncer de colon, por un lado, ¿no? El otro es el TEMEN 18, que tiene que ver con un problema, ¿no? A nivel de los transportes de iones y, bueno, lógicamente, un tema de el famoso transporte de los fosfolípidos y, por supuesto, también con el incremento del índice en masa corporal. Otro gen que tiene que ver mucho con este incremento de la masa corporal es el ETB5, que tiene que ver con básicamente una transcripción genética y tiene que ver también con un marcador a nivel de la tiroides. Y bueno, nosotros vemos ahí una serie de genes que van a determinar mucho este incremento del IMC. Otro de ellos, por ejemplo, es el TFAT2B, que tiene que ver con una mutación a nivel del conducto de las diferentes arterias, ¿no? Básicamente este gen está más ligado a ciertas poblaciones de la población china. Y ojo, estos marcadores son casi universales, ¿no? Lo podemos encontrar en distintas latitudes, pero en el caso del TFAT2B, básicamente está muy específicamente en la población china, ¿no? Recordemos que tanto los chinos como los japoneses tienen otra textura, aparentemente la prevalencia sobre peso y obesidad es menor que en las sociedades latinoamericanas y en las sociedades, por supuesto, europeas, ¿no? Bueno, tenemos en otros aspectos, ¿cuáles son los genes que están muy ligados al tema de un incremento del índice de cintura de cadera, ¿no? Recordemos que tenemos una obesidad andrógena, una obesidad básicamente para ambos tipos, pero independientemente de ello, tenemos este incremento del índice de cintura-cadera y este incremento de índice de cintura-cadera está muy relacionado con este gen que se denomina LITLAT1 o también Han pasado, ZC3H11B, han pasado. ¿sí? Ok. Este gen básicamente tiene que ver con algunos cambios a nivel del metabolismo de los lípidos, por supuesto, y por supuesto con el incremento del índice de cintura-cadera, ¿no? Otro que podemos apreciar básicamente en el incremento del índice de cintura-cadera es el tema del C12 por F51, ¿no? Que viene básicamente a unos cambios, básicamente a nivel algunos problemas, lógicamente, en la fascitis, por un lado, ¿no? Hay problemas básicamente a nivel del espolón calcáneo en algunas personas que tienen más tendencia a este desarrollo del espolón calcáneo y que también están muy relacionados a este incremento del índice de cintura-cadera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un poco de la circunferencia de la cintura, ¿no? Está muy ligado también no solamente el famoso TFAT2B, que ya he mencionado, que tiene que ver mucho con una modificación de los conductos arteriales, está muy ligado al tema de la población china,
pero también tenemos otro muy ligado que es el NRX-N3, ¿no? Que está ligado a un cambio genético a nivel del cromosoma 14 y que tiene que ver con una dependencia. Hay personas que están mucho más ligadas a la dependencia de alcohol por un lado, ¿no? Y que están mucho más ligados al espectro autista, ¿no? Es interesante un poquito estos cambios genéticos que van a determinar estos elementos, ¿no? Ahora, si hablamos del peso, igual, ¿no? En el caso del peso, está muy ligado casi a los mismos cambios genéticos que podemos apreciar, ¿no? Por ahí tenemos el último, que es el KCTD15, que igual está asociado con un problema a nivel de cromosoma 19, y estas personas, específicamente estas personas, tienen una sensación de placer adicional a lo que nosotros lógicamente sentimos al sabor dulce, ¿no? O sea, mucho más allá del rango normal, ¿no? Entonces, recordemos que todos estos pequeños errores genéticos o cambios o técnicamente polimorfismos que tienen estas personas van a determinar que haya incremento de peso, incremento del IMC, incremento del índice de cintura-cadera, incremento de la circunferencia de la cintura, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que sí son interesantes, por lo menos de analizar en relación a cada uno de estos elementos que tienen que ver mucho con estos cambios, ¿no? Que tienen que ver con no solamente estos polimorfismos, ¿no? Y ahí vemos, hay una serie de estudios e investigaciones que también lógicamente se le va a hacer llegar, ¿no? Ahora, si bien es cierto que estos son unos cuantos de los más, básicamente 200, hay todo un elemento en lo que corresponde a la etiología de la obesidad, ¿no? He mencionado que la obesidad básicamente es multifactorial, ¿no? La obesidad obviamente obedece a una serie de factores multiambientales muy enormes, ¿no? Y aquí hablar de la obesidad, lógicamente, es amplísimo y va mucho más allá, lógicamente, de la ingesta y el gasto energético. Obviamente, por un tema básico, cuando hablamos de la obesidad, bueno, tiene que ver con la ingesta y la actividad física, pero recordemos que esto va mucho más allá de lo que estoy mencionando, ¿no? Y hay algunos elementos que tienen que ver con estos síndromes monogénicos, que básicamente es la tercera parte de los problemas que podemos apreciar a nivel genético. Hay una serie de genes básicamente susceptibles. Pero dentro de la etiología de la obesidad, a nivel celular, por supuesto, tiene que ver con una captación lipídica, hay una diferenciación de los adipocitos, hay una disminución, por lo supuesto, de la lipólisis o el uso básicamente de estos elementos que tienen que ver con que no solamente van a degenerar en un incremento de la masa adiposa, el tejido adiposo, básicamente un incremento de las células adiposas, que va a ser básicamente un gran efecto en varias hormonas. Por ahí vamos a hablar un poquito del tema de la leptina. Entonces, lamentablemente, paralelamente hay una disminución de la lipólisis, hay unos cambios en la termogénesis, y lo cual va a dar una menor sensibilidad a la insulina, una menor cantidad de lipólisis, una menor proceso de apoptosis, ¿no? Y todos estos elementos van a originar básicamente unos cambios en el tejido adiposo, unos cambios en los genes metabólicos que van a hacer unos cambios, unas modificaciones en el control del hambre y la saciedad, ¿no? Recordemos que si nosotros tenemos un tejido adiposo dentro del rango normal, la lectina va a ser producida en mayor rango, y si la lectina es producida en mayor rango, lógicamente se va a regular el mecanismo de saciedad, ¿no? Y lamentablemente el tejido adiposo incrementa enormemente, entonces la lectina no se va a producir de la manera adecuada, y lamentablemente este mecanismo de la regulación del hambre y saciedad no se va a dar en la medida que se debería dar. Entonces hay algunos elementos que sí parecen correr a un círculo vicioso en el cual nunca se puede
aparentemente de tener, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios en las regulaciones del gasto energético, hay unas regulaciones del crecimiento y diferenciación, por supuesto, a nivel de los adipocitos, ¿no? Entonces, estos elementos que más o menos estoy mencionando, no solamente parten a la etiología de la obesidad, sino en esencia a esta mayor susceptibilidad por algunos aspectos genéticos que estoy mencionando a estos elementos que nos acarrea el tema de la obesidad, ¿no? Entonces, siempre hay que detenernos en una mirada en cada uno de nuestros pacientes y clientes a un poquito estudiar un poco más de estos elementos. Y si vemos que la dieta no funciona, por razones que aparentemente puede ser un paciente tipo, pero si veo que no funciona, ya tengo que estar pensando en algunos biomarcadores que van a ser elementales en el desarrollo de cada uno de estos elementos que tienen que ver con la etiología de la obesidad, ¿no? Entonces, es interesante por lo menos darle una mirada a estos elementos, ¿no? Lo otro tiene que ver un poco con esta relación entre los genes y ambiente, ¿no? Y cuando hablamos de la relación entre los genes y ambiente, en otras palabras, estamos hablando del fenotipo, ¿no? Lógicamente estamos hablando del fenotipo, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa si yo consumo una dieta muy elevada en grasas, ¿no? Una dieta muy rica en grasas. Entonces, ingresa el alimento, obviamente, ingresa el alimento y esto genera el famoso PNP, la 3, ¿no? Que va a hacer que genere básicamente la adiponutrina, ¿no? Y esta adiponutrina va a tener como consecuencia una génesis en el tema de los adipocitos. Y lógicamente va a haber un efecto en el PPP-AR gamma que va a tener una importancia enorme en la captura y el almacenamiento elevado de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, esta captura y almacenamiento de los ácidos grasos va a traer como una consecuencia un poquito más macro el tema de una beta-oxidación, una gluconeogénesis. Estamos hablando básicamente de esta ruta metabólica que tiene que ver eh, o esta ruta anabólica que tiene que ver básicamente con la biosíntesis de glucosa a partir de elementos no necesariamente glúcidos, el tema de la termogénesis, y estos elementos van a, básicamente, si hay todo un proceso de una dieta alta en grasas y lógicamente elevación a nivel de los ácidos grasos, va a haber un incremento del aumento de la oxidación de los ácidos grasos, y ese incremento de la oxidación de los ácidos grasos básicamente van a regular un poquito el desarrollo de los adipocitos. Entonces va a generar en esencia una energía, por supuesto, adicional, que desde el punto de vista teórico tiene que básicamente irse al tema de la masa muscular, ¿no? Un poquito el tema de la masa muscular por un lado, y por otro lado, si bien es cierto que esta energía a nivel de la masa muscular va a ser interesante, pero también puede generar un poquito el exceso, por supuesto, de triglicéridos a nivel hepático, ¿no? Y esto hace que haya una serie, por este incremento básicamente de los adipocitos o la disfunción en el nivel de los adipocitos, va a hacer que haya unos cambios a nivel de la lectina, y obviamente estos cambios a nivel de la lectina lógicamente van a traer a colación unos problemas en los mecanismos de saciedad, ¿no? Estos mecanismos o regulaciones a nivel de los centros de saciedad, ¿no? Sin escaparme del tema, sin ir mucho más allá del tema, recordemos que nuestra regulación de los mecanismos de saciedad, hambre y saciedad, se da básicamente en el hipotálamo. Y este hipotálamo hace todo un proceso para regular a través del tejido adiposo, por supuesto, estos mecanismos de hambre y saciedad, ¿no? Estos mecanismos en la cual la lectina es una de ellas que tiene que ver. Hay un engranaje muy, muy amplio en relación a este tema de los mecanismos de hambre y saciedad, ¿no? Pero específicamente cuando hablamos
lamentablemente, una dieta muy elevada en grasas, va a tener como a colación, lógicamente, un incremento de la oxidación de los ácidos grasos, lo cual va a generar una resistencia a la insulina y un incremento de los triglicéridos a nivel hepático que va a tener unas consecuencias a largo plazo muy, muy lamentables, ¿no? Ahora, ¿cuál es este impacto, ¿no? de los nutrientes y de los genes en los procesos celulares? Tenemos una serie de procesos celulares, acabo de tocar unos 4 o 5, ¿no? Y una de ellas es el metabolismo de los folatos, ¿no? Nosotros, por un tema de conocimiento, sabemos que el ácido fólico tiene que ver mucho con una síntesis a nivel del ADN, eso lo conocemos muy bien. También tenemos bueno, lógicamente la deficiencia de ácido fólico está muy desarrollado con el efecto del tubo neural, lógicamente, a nivel fetal, eso más o menos lo manejamos. Pero lamentablemente, si hablamos de polimorfismos específicos del metabolismo del folato, uno de ellos es el tetrahidrofolato reductasa, metileno. Otro de ellos es la cistación beta sintasa. Otro de ellos es la metionina sintasa. Otro de ellos es el glutamato carboxipeptidasa 2, que va a tener como consecuencia, como impacto nutricional, el tema de un riesgo alterado del efecto del tubo neural. Está muy relacionado con el tema del síndrome de Down. Estamos hablando básicamente de polimorfismos, obviamente. Y otro interesante, muy relacionado con la enfermedad cardiovascular y el desarrollo de neoplasia, ¿no? Recordemos que hay muchas investigaciones y muchas que han visto que los folatos están muy relacionados con cáncer de colon, ¿no? Inclusive, si hay un mejor consumo de ácido fólico, hay una menor incidencia de cáncer de colon, lo cual no estoy quitando lo que sabemos en el tema de la microbiota, no estoy quitando nada con el tema de la fibra, obviamente eso no lo estoy quitando, por supuesto. Y lógicamente, unas dosis altas de estos elementos me van a apoyar mucho, ¿no? Las investigaciones apuntan a que si hay defectos a este nivel muy específico, una suplementación con básicamente 400 microgramos a este nivel van a menguar mucho de este problema, ¿no? Otro de los elementos en los procesos celulares es el tema de la homeostasis de hierro, ¿no? Bueno, sabemos nosotros muy bien que el tema de hierro, hemoglobina, es un tema sumamente amplio y más aún en la coyuntura de nuestro país. Pero específicamente el polimorfismo que nos puede situacionalizar en este problema es el tema de la hemocromatosis hereditaria vinculada al gen HFE y al receptor, básicamente la transferrina, ¿no? Hay todos unos problemas a nivel de este receptor que van a tener como consecuencia, básicamente, un impacto nutricional, una asociación con el requerimiento de hierro, una anemia y sobrecarga de hierro, o también llamada hematomocrosis, ¿no? Dentro de la salud ósea, lógicamente esto influye de manera muy negativa en la recepción de la vitamina D, perdón, receptor del estrógeno y en el tema del colágeno tipo 1. Esto va a tener como impacto nutricional, por supuesto, una asociación con el metabolismo óseo, el tema de la osteoporosis y la mediación y transregulación de calcio y fosfato, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema del metabolismo lipídico, ¿no? Y acá tenemos el tema de eh, algunos cambios a nivel de los polimorfismos de las apolipoproteínas. Estamos hablando de la A4, la B y la C3, y la E también. Estos cambios en estos receptores de lipoproteínas de baja densidad, estamos hablando básicamente de lipoproteína lipasa, que van a tener como impacto nutricional una posible intervención dietética de lípidos para modificar biomarcadores cardiovasculares. Y aquí donde nosotros entramos a tallar, por supuesto, ¿no? Lógicamente nosotros somos los idóneos, ¿no? En el manejo del tema de esta dosificación de los ácidos grasos. Lógicamente estamos hablando de los ácidos grasos esenciales como un aspecto de poder amenguar todo este metabolismo lipídico, ¿no? Otro elemento es lógicamente la infusión inmune, ¿no? Y aquí básicamente tenemos el HLA que tiene que ver con los antígenos leucocitarios, ¿no? Y aquí tiene una connotación en el tema del factor de necrosis
muscular alfa y otras citocinas que tienen que ver mucho con el sistema inmune. Recordemos que al inicio de la presentación establecí muy claramente que todos estos mecanismos metabólicos cambian, ¿no? Lógicamente la función inmune, ¿no? Este impacto nutricional va a traer como a colación una predisposición a la respuesta inmune variable, una susceptibilidad a alergias alimentarias, y una de las clásicas en relación a este tema es la enfermedad celíaca, ¿no? Que es muy conocida por todos nosotros. Hay una posible modulación con los lípidos de la dieta, como básicamente los ácidos grasos poliinsaturados, y una modificación a nivel de la susceptibilidad al cáncer que están influenciadas por el tema de las dietas, ¿no? Esto, que más o menos lo estoy tocando como algunas pinceladas, son algunos polimorfismos muy específicos, ¿no? Recordemos que de los 10 millones de polimorfismos que nosotros tenemos, solamente unos cuantos miles están relacionados con el tema específicamente nutricional, que para poder un poquito aterrizar esta temática, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando un poquito más allá del tema de la imagen, un poquito del metabolismo de los folatos y la importancia que tiene que ver con el metabolismo del folato a nivel del ADN, a nivel, lógicamente, de la producción de energía. Por otro lado, hay un engranaje muy interesante que tiene que ver mucho con esta interacción entre todos los folatos, lógicamente, con la salud en general, ¿no? Este es otro mundo interesante en relación a lo que es el rendimiento. Y esto es un área aplicativa interesante que básicamente hay mucho todavía por investigar, por supuesto, pero se ha determinado un gen que me va a determinar básicamente cuál es el rendimiento deportivo de una persona, ¿no? Y este básicamente es el alfa-actinina 3, ¿no? O ACTN3, ¿ok? Eh, ¿Por qué es importante ello, no? O sea, porque básicamente si yo quiero medir en un deportista cuál es su fuerza, cuál es su resistencia muscular, cuál es la resistencia del cuerpo a un trabajo sumamente más intenso, o de repente a un trabajo de tipo aeróbico o un trabajo de tipo anaeróbico, obviamente va a haber una serie de personas que van a ser más susceptibles a las lesiones, y lógicamente desde el punto de vista deportivo eso no me va a convenir, y esto lo puedo medir a través de esta alfa-actinina 3, ¿no? Este biomarcador interesante que me va a arrojar cada uno de estos valores, ¿no? Y esto es una aplicación muy interesante porque de una u otra manera los factores genéticos van a influenciar, en este caso específico, hasta un 30, un 50, y hasta incluso un 50% el rendimiento deportivo, ¿no? Y aquí es mucho más allá de hablar del biotipo y una serie de aspectos que nosotros manejamos de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, lógicamente, hay personas que tienen una mejor respuesta muscular, hay personas que tienen una mejor resistencia pulmonar, ¿no? Y nosotros aquí lógicamente, tenemos algunos genes muy instaurados, ¿no? El tema de la sierra, ¿no? El altiplano en relación a esta resistencia pulmonar. Y bueno, lógicamente, específicamente se han detectado hasta este momento 28 polimorfismos que tienen que ver con el tema del gen deportivo, ¿no? Y es interesante, es un mundo aparte, pero interesante en relación que todavía hay algunos 28 marcadores en relación a este tema, ¿no? Pero el genérico es la famosa alfa-actinina 3, que es lógicamente todo biomarcador, es una muestra sanguínea, y me arroja estos esquemas de mayor resistencia muscular, mayor resistencia, lógicamente, al trabajo, puede ser aeróbico, anaeróbico, dependiendo de lo que yo quiera entrar a tallar. Entonces, este solamente es vuelvo a incidir, es una mirada en relación a la aplicación de cada uno de estos elementos, o esta interacción entre nutrientes y los genes, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente de una connotación de tipo más genética, ¿no? En relación a lo que corresponde específicamente a estos esquemas que tienen que ver con el tema genético, ¿no? Otro elemento, y esta es la otra cara de la moneda, por supuesto, es el tema de la nutrigenómica, ¿no? Lógicamente, cuál es el efecto, y este es un mundo para nosotros, porque es donde más nosotros entramos a tallar, cuál es el efecto de los nutrientes
sobre la expresión genética, ¿no? Y aquí, básicamente, la nutrigenómica implica entender, ¿no?, cómo los componentes de la dieta afectan la expresión de los genes, ¿no? Es decir, que los genes son inducidos y cuáles son reprimidos frente a un determinado nutriente. Y aquí es otro mundo muy interesante que tiene que ver, por lo menos, con el tema de desarrollo que lógicamente tiene que apreciarse un poquito con los aspectos que tienen que ver con los elementos que nos atañen a nosotros en el tema de los nutrientes día a día que nosotros por lo menos recomendamos a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, esta nutrigenómica tiene varias áreas, ¿no? La primera es la genómica propiamente dicha, que es la ciencia que lógicamente se carga del genoma del ADN. El otro es el tema de la transcriptómica, que tiene que ver mucho con el ARN, y básicamente aquí el ARN mensajero en específico. El tema de la proteómica, que es básicamente la traducción de estos elementos en proteínas, y lógicamente la metabólica, que es básicamente la actividad biológica, ¿no?, propiamente dicha. Todo esto entra a tallar en relación al fenotipo propiamente dicho, ¿no? Y esto lo vamos a ver en esta imagen. Lógicamente tenemos aquí la transcripción del DNN en RNA, está básicamente la transcriptómica. La traducción de esta RNA en proteínas es la proteómica. Y lógicamente la actividad biológica de estas proteínas es la metabolómica, ¿no? Y obviamente implicar y ver cada uno de estos elementos, por supuesto, implica una serie de elementos y aspectos que son importantes de entrar a traer, ¿no? Cuando hablamos específicamente de la transcriptómica, es lógicamente una disciplina, ¿no?, que estudia estos elementos que tienen que ver con, por ejemplo, lógicamente la expresión del RNA mensajero, ¿no? Y esta transcriptómica es el conjunto completo de este ARN que puede ser producido a partir del genoma, ¿no? Entonces, aquí es interesante, por supuesto, ver un poquito cómo por ejemplo, tenemos un ARN del músculo, tenemos un ARN a nivel del hígado, y ambos son diferentes, ¿no? Y ambos son diferentes en cualquiera de los modos antes y después de comer, ¿no? Lo cual lo hace interesante, ¿no?, en relación a este aspecto que tiene que ver con esta traducción, ¿no?, esta transcriptómica en relación al consumo habitual. Entonces, la transcriptómica básicamente obedece a una gran cantidad de nutrientes esenciales y otros componentes bioactivos de los alimentos, que están presentes, lógicamente, en la gran diversidad de alimentos, y estos modifican la expresión y traducción de los genes. Entonces, por ello tenemos una respuesta biológica que va a influenciar en el metabolismo, que va a influenciar en el crecimiento y que va a influenciar, por supuesto, en la diferenciación celular. Y esto lo hace muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo evaluar esto, no? ¿Cómo puedo yo tener una idea, ¿no?, en relación a estos métodos, ¿no?, que tienen que ver con la transcriptómica, ¿no? Yo puedo evaluarlo a través de algunas pruebas y para ello tengo que utilizar la tecnología, obviamente. Hay una tecnología molecular en relación a esto. Puedo utilizar algunas pruebas como el Northern Blot, por ejemplo, la RTC-PCR en tiempo real, que básicamente es una reducción básicamente de la polimerasa, una polimerasa que tiene que ver con este elemento. Y esto básicamente es una técnica ¿no?, de detección molecular, básicamente del ARN, mediante un proceso que se llama electroforesis, ¿no? Son básicamente elementos que son formas básicamente de poder evaluar, ¿no? Tengo, lógicamente, otras formas de determinarlo a través del STS, que es un marcador de secuencia expresada, el SAGE, que es un análisis en la serie de expresión genética, el SSH, que es la supresión de hibridación, bueno, a nivel
de estos cambios a nivel del ARN y el microarray de ADN. Básicamente es aplicar la tecnología, ¿no? En relación a cómo poder detectar esta transcriptómica, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de algunos procesos de evaluación de la transcriptómica y lógicamente el método más usado es el microarray del ADN que permite el análisis simultáneo de la expresión de miles de genes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos elementos que tienen que ver, ¿no? Y en estos procesos. Ahí tenemos básicamente algunos esquemas en los cuales son estos procesos que se dan, por supuesto, a nivel molecular en cada uno de estos análisis que nosotros podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos pasos, ¿no? Y variables de la cuantificación del ARN, usando esta prueba de la polimerasa, ¿no? En tiempo real, es, por ejemplo, en primer lugar, el muestreo, ¿no? Y este muestreo puedo hacerlo de repente a través de una biopsia, de repente a través de una muestra de sangre, puedo hacerlo también a través de otros almacenamientos mucho más específicos. Dentro de los métodos de extracción, pues lógicamente yo puedo integrar algunos métodos de extracción que son a nivel, lógicamente, del aislamiento del ácido nucleico, y de este aislamiento del ácido nucleico, lógicamente, yo hago la función a nivel del ARN. Hay otros elementos que van a, básicamente, para poder estudiar cada uno de estos elementos, y lógicamente es, por ejemplo, la enzima tipo RT, la temperatura, una serie de aspectos que yo puedo ir estudiando, y el PCR propiamente dicho, la eficiencia del PCR específico, que bueno, hay una serie de aspectos que yo puedo ir situacionalizando para poder cuantificar cada uno de estos elementos que son importantes, por supuesto, de poder estudiar, ¿no? Bien, lo otro es el tema de la protómica, ¿no? Y lógicamente es como el componente etario, ¿no? Puede modificar estos elementos que están ligados, por supuesto, al tema de las proteínas, ¿no? Cómo puede modificarse la traducción del RNA a proteínas y algunos eventos post-produccionales, el cual puede afectar, lógicamente, la actividad de la proteína propiamente dicha, ¿no? Cuando hablamos de la proteómica, recordemos que estudia el proteoma o conjunto de todas las proteínas, por supuesto, presentes en una célula muy específica, en un momento muy específico, y se direcciona en tres categorías. Por un lado, la expresión de estas proteínas, la estructura y, por supuesto, la función de las proteínas, ¿no? Que es todo también un elemento muy interesante de analizar, ¿no? Dentro de los métodos de evaluación, puedo utilizar, por ejemplo, la electroforesis bidimensional, que consiste en separar las proteínas en una mezcla completa en células o tejidos. Puedo utilizar la espectrometría de masa para identificar las proteínas. Y por supuesto, dentro de acá tenemos un método para la evaluación de las proteínas a través de la electroforesis básicamente bidimensional, en la cual yo veo la gradiente y puedo detectar básicamente cómo va a entrar a tallar este estudio de la proteómica, ¿no? Ahora, ¿cómo determinar ello, ¿no? Y otro de los aspectos es la famosa metabolómica, ¿no? Que básicamente se centra en el estudio de metabolistas y trata de medir el nivel de toda sustancia y otras, lógicamente, diferentes a la RNA y las proteínas, ¿no? Bueno, las muestras, lógicamente, biológicamente relevantes pueden ser la sangre, plasma, saliva, heces, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la aplicación, ¿no? de estos elementos a través de consumo alimentario y su incidencia, ¿no? En el tema de influencia a nivel genético, ¿no? Y aquí estamos hablando, en esencia, de la nutrición personalizada y, por supuesto, la prevención de enfermedades, ¿no? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado que si dos personas consumen café, ¿no? A una le hace efecto, bueno, a la gran mayoría le hace efecto, pero siempre hay una persona por ahí que conocemos que no, que simplemente no hay ninguna respuesta, inclusive otras dicen, bueno, consumir café me da más sueño, pero siempre hay una persona que por ahí que conocemos en relación a ello, ¿no? Y esto básicamente es que, como ejemplo, tiene que ver un poquito el tema del metabolismo de la cafeína, ¿no? Como compuesto alimentario, ¿no?
Hay muchas personas que, por supuesto, a través de esta variante, ¿no? Hace que haya un incremento, lógicamente, produce un efecto, ¿no? Que nosotros conocemos muy bien, la persona está más alerta, más activa, lógicamente, por un tiempo, pero hay unas cuantas personas que metabolizan esto muy rápidamente y no tienen ninguna respuesta al consumo de cafeína, ¿no? Y eso básicamente es que la cafeína actúa lógicamente a nivel genético y algunos cambios que pueden ocasionar ello, ¿no? Ahora, vamos a ver unos ejemplos que son mucho más tácitos y mucho más comunes en la práctica diaria, ¿no? Lógicamente, la dieta contribuye en gran medida, lógicamente, los pésimos hábitos de estilos de vida y, lógicamente, el tema de una neoplasia que es multifactorial. El tema de la alimentación, específicamente desde el punto de vista del desarrollo de neoplasias, tiene una gran importancia, una gran relevancia, inclusive más de la tercera parte de estos problemas se deben al consumo actual y al consumo de la dieta que nosotros tenemos, ¿no? Bien, no voy a andar en ello porque nosotros somos nutricionistas y manejamos muy bien ello, ¿no? Recordemos que si una persona constantemente está consumiendo aminas heterocíclicas, ahí está el ejemplo clásico, ¿no? Las famosas parrillas y todo el efecto de la combustión de los gases con respecto al alimento, esto va a generar algunos mecanismos genotóxicos, ¿no? Puede ser algunas mutaciones, unas elecciones, unas inserciones, unas recombinaciones, algunas aberraciones a nivel de los cromosomas, ¿no? Obviamente esto es a un consumo lógicamente muy constante y muy continuo en relación a estas aminas heterocíclicas, ¿no? Otro elemento que tiene que ver de repente con los mecanismos genotóxicos es el tema del alcohol, ¿no? Lógicamente, el consumir una cantidad muy excesiva de alcohol, lógicamente tiene que ver con muchos problemas a nivel genotóxico, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, con algunas micotoxinas, ¿no? Y genera la famosa aflatoxina que tiene con algunos mecanismos no genotóxicos, como puede ser un tipo de inflamación o algún elemento que puede ir cambiando, ¿no? Con respecto a las grasas saturadas, ni hablar, pues lógicamente estas grasas saturadas van a tener un cambio enorme, ¿no? A nivel epigenético, ni hablar, la famosa sacarosa que nosotros muy bien conocemos por los hábitos alimentarios actual, el tema de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos que son relativamente comunes en la dieta van a generar neoplasia, ¿no? Y este consumo específico de cada uno de estos elementos tiene un peso en la generación de neoplasias de hasta un 35%, lo que es una cifra bastante enorme en relación a los cambios que se pueden dar o que se pueden apreciar correspondientemente a este tipo de enfermedades. Entonces, lógicamente, la otra cara de la moneda es sencilla, ¿no? Si yo tengo una alimentación balanceada, si yo tengo adecuados estilos de vida, por supuesto, no van a degenerar en estos elementos que nosotros más o menos manejamos y conocemos, ¿no? En relación a estos mecanismos, tanto genotóxicos como estos mecanismos no genotóxicos, en la generación de las neoplasias o cáncer a todo nivel, ¿no? Ahora, los alimentos, ¿no? Por la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué modificaciones en las histonas o qué modificaciones a nivel de la metilación del ADN? Recordemos que la metilación del ADN es necesaria para evitar la protranscripción de algunos elementos que no que pueden ser perjudiciales, ¿no? Un elemento que lógicamente nosotros tenemos el famoso licopeno, ¿no? O sea, el paso del licopeno lo encontramos en la sandía, en el tomate, etcétera, etcétera, que tiene como gran función mitilar el promotor el gen GCTP1, que es un supresor del tema de algunas neoplasias específicas, aumentando su expresión. O sea, si nosotros nos damos cuenta, y los estudios en investigación básicamente lo hacen valedero, el consumo de estos elementos van a suprimir algunos tipos de neoplasia, ¿no?
El otro elemento es el sulforano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos un poquito del tema del brócoli, por ejemplo, inhibe básicamente o desactiviza la histona 3, la histona 4, lo cual va a tener un menor riesgo de ciertos tipos de neoplasia, ¿no? El otro elemento, por ejemplo, es el tema del ácido cafeico, ¿no? Que inhibe igual el desarrollo de algunas histonas y que van a disminuir, por supuesto, el riesgo de algunas neoplasias, ¿no? Si se dan cuenta, estoy mencionando algunos alimentos muy específicos y, por supuesto, dentro del desarrollo, y esto va mucho más allá de lo que corresponde a alimentos funcionales, sino a la utilización, básicamente, por ejemplo, de la curcumina, que está desarrollada también con estas modificaciones a nivel de las histonas para evitar el tema del cáncer, como efecto de prevención, por supuesto. Hay algunos elementos como otros elementos por ahí de repente que tienen que ver con el ajo, por ejemplo, que también hay muchos estudios e investigaciones, ¿no? Ojo que estos estudios e investigaciones todavía, lamentablemente todavía, por ejemplo, no es que no haya, sino que básicamente todavía no tienen el peso científico en algunos alimentos muy, muy conocidos y muy peruanos que nosotros tenemos en la actualidad y que van a influenciar como un mecanismo básicamente de desmitificación y como básicamente como un mecanismo de supresión a nivel de desarrollo de algunas neoplasias, ¿no? Y realmente estudiar la gama de alimentos, por supuesto, es enorme, ¿no? Es realmente muy grande, ¿no? Otro ejemplo clásico es el famoso resveratrol, ¿no? Que tiene que ver básicamente con un tema de anti-aging, ¿no? Anti-envejecimiento, por un lado, pero básicamente inhibe un tema muy específico, el de DNMTS, y activa el CIRT1, que es un regulador negativo, básicamente de la insulina, que es un elemento que va a desvitalizar y lógicamente va a tener mucho que ver con el antienvejecimiento celular, ¿no? Entonces, hay muchos alimentos que lógicamente nos ayudan, que nosotros debemos manejar en la práctica y lógicamente nosotros lo manejamos, pero que son interesantes como un mecanismo básicamente de prevención, ¿no? Hay estudios, sí, que indican un poquito el tema de un mecanismo lógicamente, de tratamiento, pero hay que tomarlo con ciertas pinzas, por supuesto, hay siempre tener del lado todo el tema de investigación en relación a estos mecanismos que son muy, muy interesantes de evaluar, ¿no? Entonces, de una u otra manera, toda la gama de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, están muy ligadas al consumo alimentario que yo puedo tener, ¿no? Y este consumo alimentario que yo puedo tener, por un lado, puede activar el tema genético y por otro lado puede desactivar todo el tema genético que por lo menos se tiene en relación a estos elementos que sí son importantes, por supuesto, de bregar, ¿no? En la brecha que nosotros somos por lo menos conscientes, ¿no? En el consumo alimentario que se tiene que hacer, por supuesto, como una forma de prevención, ¿no? Entonces, esto es un mundo, lógicamente, todavía en Latinoamérica, vuelvo a recalcar, a pesar que ya tenemos un poco más como terminología, tenemos más de casi cinco decenios, prácticamente como terminología, se tiene hablando esto más o menos 50 años, pero como desarrollo científico y como elemento de investigación estamos hablando de un poco más de 20 años en este tema, así que hay mucho todavía por avanzar, mucho por dilucidar en el tema de la nutrigenómica y nutrigenética. Entonces, un poquito esto, les agradezco la paciencia. Lógicamente es un tema bastante amplio, ¿no? Yo he tratado un poquito de versar algunos de los elementos que tienen que ver mucho específicamente con la obesidad monogénica y poligénica. Tenemos 200 biomarcadores específicamente para ello, y la otra cara de la moneda, como una adecuada alimentación, lógicamente algunas pinceladas,
tiene que ver mucho con esta prevención de algunas neoplasias en especial, ¿no? Entonces, les agradezco la participación y no sé si habrá alguna inquietud, es una pregunta, o por lo menos alguna duda, o por supuesto algún compartir en relación a en esta área tan interesante, ¿no? Que es el tema de la nutrigenómica y nutrigenética. Sí, bueno, muy interesante, lógicamente, todo este tema, y recordemos que todavía hay mucho por investigar, ¿no? Muchos alimentos peruanos, si ustedes ingresan un poquito al tema de investigación, muchos alimentos peruanos que todavía no se han estudiado, como nosotros conocemos por un tema de un poquito de praxis que sí funcionan, pero hay muchos alimentos peruanos que todavía no están muy estudiados en este tema, ¿no? Y lamentablemente la investigación casi es internacional y si analiza algunos elementos que por ahí he mencionado, la uva, algunos el brócoli, tema, pero no hay muchos estudios todavía con el maíz, el maíz morado, sí hay estudios muy puntuales y muy específicos, pero recordemos que esto obedece a un tema mucho más macro, a estudios longitudinales, y lógicamente hacer eso tiene un costo, lógicamente hay una investigación, hay mucho todavía por investigar, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, les agradezco por supuesto su atención, realmente muy agradecido por la presencia y la atención recibida, ¿no? Entonces, muchas gracias por la participación.